Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de parte de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, de nuevo en el domingo acudimos al templo a pedirle al Señor todo aquello que necesitamos para poder seguir caminando en la fe. Venimos y lo primero que hacemos es pedirle perdón por nuestras fragilidades, por nuestros fracasos. Le pedimos perdón por nuestros pecados y por todo aquello que nos aleje de Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Ofrecemos esta misa en acción de gracias por el cumpleaños 89 de Nélida Torres y rezamos por el eterno descanso de Piedad Cinto. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi elegido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios, nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos, muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de los secuaces junto con algunos de los partidos de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, le contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy tienen un hilo conductor que nos lleva, y sin duda alguna, irremediablemente, a los poderes de este mundo, a los césares de este mundo de hoy. Hay que entender un poquitico qué significa cada cosa en el contexto en el que hemos escuchado. Por ejemplo, el profeta Isaías es un profeta que profetiza 6 siglos antes de la venida de Jesús. Esto significa 600 años antes de que Jesús viniera. No es poco. Es decir, que desde ese momento, y como primera vez en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, el Señor consagra, aquí dice el verbo griego es ungir, ungido, Mesías, consagra a un rey extranjero, en este caso persa. Para ubicarnos en el mapa, Persia sería lo que es hoy Irán, enemigos a muerte del pueblo de Israel, porque estaba el Señor consagrando o ungiendo a Ciro, rey de Persia, frente a sus israelitas, porque recuerden que el pueblo estaba en el exilio, estaban en Babilonia, Mesopotamia sería aquello ahora, entre el río Tigris y el Éufrates, lo que sería Irán, Irak hoy. Y el Señor, dice Isaías, le habló así a Ciro,
su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él las naciones. Dice, por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Ciro, ¿está consagrando un rey extranjero? Porque lo importante aquí es que el pueblo se dé cuenta que el centro de la historia de la salvación no es el pueblo judío, sino que es el Dios de Israel. Son dos cosas distintas. El centro de la historia de la salvación es el único y verdadero Dios. Por eso, yo soy el Señor y no hay otro. Se lo dice a Ciro para que le quede claro después de la unción, de su consagración. Esto significa que el pueblo de Israel tiene que echar los humos que tiene, los judíos echar los humos que tienen en la cabeza creyéndose que son el centro, el ombligo del mundo, el ombligo del universo, porque es Dios, el único, el que ha llamado a Ciro del confín de la tierra, que sería en aquel momento Persia, y nos ha llamado a nosotros, como dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses hoy, diciendo, en todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien nos ha elegido. Es Dios el que me ha elegido, no soy yo el que ha elegido a Dios. Con todas las vueltas que da la historia y la vida de cada uno, en todas de nuestras historias personales podemos coincidir en este punto. Ha sido Él el que me ha llamado, ha sido Él el que me ha escogido, ha sido Él el que me ha ungido, ha sido Él, miremoslo de una manera práctica y puntual hoy, el que me ha traído. Es Él el que guía y conduce mis pasos. Por eso dice Pablo a los cristianos de Tesalónica, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo de palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. No es solamente mi decisión, ni siquiera primeramente mi decisión por seguir al Señor, sino que es el Espíritu que viene en ayuda de mi debilidad. Es el Señor el que sale al paso a, por ejemplo, a Saulo, a Pablo, el que escribe esta carta en el camino de Damasco. Es Él el que se le hace el encontradizo, es Él el que sale al encuentro de los discípulos de Emaús cuando van de regreso desanimados aquella tarde-noche de resurrección, contándose entre ellos, deprimiéndose entre ellos mismos, porque ya han pasado 3 días y tararán, tararán, tan, tan. El Señor sale a nuestro encuentro, le salió a Ciro y lo ungió en aquel momento, 6 siglos antes del nacimiento del Señor. Le salió al paso a Saulo de Tarso cuando iba a Damasco, le salió al paso a los discípulos de Emaús, le sale al paso a Jairo, el soldado romano, nos sale al paso a nosotros en nuestros ambientes de cada uno de donde hemos venido. En todos nosotros se puede coincidir el mismo punto neurálgico, la columna vertebral. Es Cristo el que me llama y es el Espíritu el que me cubre, como dice el evangelista Lucas, a quien celebramos hoy, 18 de octubre, San Lucas Evangelista, hablando de María en la Anunciación, y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. El mismo Espíritu de Dios que cubrió con su sombra y guió como una columna de fuego al pueblo de Israel cuando salía del Mar Rojo, para atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. Diferentes columnas, diferentes nubes, el mismo Espíritu sale y se posa sobre nosotros y nos conduce. A todos nos ha llamado a pertenecerle a Él, a ser reflejo, imagen de su impronta, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses 1:15. Somos imagen, Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pero nosotros somos imagen de Dios. Y esa imagen de Dios ha sido esculpida, grabada en nuestro corazón de manera que se note, no solamente de palabras, sino también con acciones y obras, nuestra pertenencia a Él. Y a esto se le llama coherencia de vida, coherencia cristiana. En el Evangelio de hoy, el Señor llama a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. ¿Y qué pasa en este Evangelio? Este Evangelio es continuación de los 3 que hemos leído los 3 domingos precedentes. Aquellas parábolas del Señor Jesús
a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, diciéndoles con estas historias, que son las parábolas, cómo ellos se han alejado del proyecto de Dios. Primera parábola, aquellos trabajadores a los cuales se les pagó lo mismo, a los que llegaron primero y a los que llegaron último al final de la tarde-noche. La segunda parábola, la de los viñadores asesinos, que sacaron de la viña, mataron a todos sus enviados, hablando de los profetas, incluso a su propio hijo. Y la parábola de la boda, de aquel banquete de bodas, en el cual el Señor repara en uno que no llevaba el traje adecuado, hablando de la dignidad propia de este momento para el encuentro con el Señor. Esto los fariseos no lo perdonan y se confabulan con los herodianos. ¿Quiénes son fariseos y herodianos? Los fariseos son los que tienen al único Dios, el Dios de Israel, se guían por la Torá, por la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los que se rigen estrictamente por esta ley mosaica, y los herodianos son los que aceptan que Roma sea el que mande, el dueño en el imperio romano, en esa parte, en esa porción de Israel. Pues estos dos grupos que se odian entre sí, se confabulan y contraatacan a Jesús. ¿Por qué? Porque quiere que Él le responda frente a estas 3 parábolas, le respondan con 3 preguntitas. Una de estas es la del tributo al César. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Si Jesús dice que sí, estaría al lado de los herodianos y en contra de los fariseos, aceptando el dominio romano en Israel. Si dice que no, estaría diciéndole a los romanos, no respetamos su autoridad, y estaría llamado como un revolucionario más. La semana que viene vamos a leer otra de las preguntas, cuando le preguntan al Señor, dinos cuál es el mandamiento más importante. En todas lo que quieren es coger a Jesús de atrás para adelante, sorprenderlo, para que Él caiga en una trampa. Y Jesús se va por encima con la sabiduría de lo alto y les dice, ¿de quién es la monedita que tienen ustedes? Le enseñan una cuora, le enseñan un coin, un denario, no sé cómo se llamaría en aquel momento esa que le enseña, pero que tenía grabada la inscripción y el rostro de Tiberio César, el hijo de Augusto, pontífice máximo, decía en latín, el idioma del imperio romano, y la imagen con esa aureola de el César. ¿Quién era el César para ellos? Una deidad. El César era una divinidad. Era para ellos incluso inmortal. Para muchos de ellos no creían que muriera. Pero eso se extiende hasta ahora. En tiempos de Joseph Stalin, en el año 1917, cuando la Revolución Rusa, Joseph Stalin, los soviéticos pensaban que Stalin era eterno, que no moriría. En Cuba, mi país, mucha gente pensaba que Fidel Castro nunca iba a morir, y se anotó él y fundó el club de los 120 años, haciéndole creer a los viejitos decrépitos que iban a durar como él, con la dieta y la mala alimentación que tenían. Hoy todavía el mundo está lleno de Césares que no valen un kilo. ¿Hasta dónde se extendía el reinado de Tiberio César, el hijo de Augusto? Hasta donde llegara una moneda con su inscripción. Ahí valía y ahí estaba dominando el imperio romano. ¿Hasta dónde se extiende el dominio del Señor Jesús? Hasta donde llegue impresa en cada uno de nosotros su imagen. Somos imagen de Dios, y cuando Jesús les recuerda esto, está haciendo alusión al libro del Génesis, de que somos imagen y semejanza de Dios. Así feos y destartalados como estamos, somos imagen y semejanza de Dios, no solamente porque lo tenga yo tatuado en un sagrado corazón en el lado izquierdo, encima del corazón, o porque tengo un San Antonio de Padua en el brazo mío de fitness. No, el Señor está tatuado, grabado, impreso en lo más profundo de nuestro ser, de manera que yo estoy llamado, invitado y además exhortado por el Señor a ser reflejo de su impronta, de su ser, de manera que el cristianismo y la comunión que yo recibo, las eucaristías en las que pertenezco y participo, son para alimentar ese ser de Cristo en mí, de manera que se vaya desfigurando cada día más mi ser, mi yo deforme, y se haga patente el rostro amoroso del Dios que me ha creado y que me ha hecho a imagen y semejanza suya. Si así
llegaba a esos contornos del Imperio Romano, esa monedita del César, el nuestro, la imagen del Dios que tenemos y que estamos llamados a transmitir, ¿a dónde llega? ¿A dónde llega? Por eso el Señor les dice, devuélvanle al César, que es la traducción original, no den al César, sino devuélvanle, porque no es mía. Devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una vez escuché a un sacerdote decir que el único César que hay es Dios. Horror. Dios no se parece a ningún César. A ninguno. El César responde a un poder político y humano en cualquier lugar del mundo. Y yo puedo decir que frente a la falta de liderazgo que hay hoy en el mundo, empezando por la Santa Madre Iglesia Católica, donde el Señor nos invita a nosotros a hacer esta impronta, imagen de su ser, y a predicar a sí mismo, al pan, pan y al vino, vino, a llamar a las cosas por su nombre, a decirle a los fariseos, ustedes son unos hipócritas. Un mundo que frente a la decapitación de un francés hace 2 días en París, enmudece. Nadie alza la boca. Los medios no hacen alusión ninguna a ese hecho, porque estaría haciendo referencia a alguien que está devolviéndole al César lo que es del César, a alguien que está reconociendo los deberes y derechos de las libertades de la sociedad francesa, fraternidad, libertad e igualdad. Frente al mundo de hoy en el cual se carece tanto de este liderazgo, comenzando por la Iglesia, por nosotros, los sacerdotes, los consagrados, que nos falta santidad, que nos falta dar testimonio de lo que Dios nos invita por consagración, desde que nos llamó y desde que nos eligió, porque al que más se le dio, más se le exigirá. Empezando por nosotros, los poderes políticos y los césares del mundo no valen 1 kilo. Quizá me salga alguien hoy y me diga, bueno, la César de New Zealand, Nueva Zelanda, bueno, el César de Suecia, bueno, hablando como los locos, nosotros hoy podemos decir perfectamente que estamos, como en las elecciones de ahora, tenemos que elegir entre lo malo y lo menos malo. No vamos a elegir entre Dios y el diablo, no vamos a elegir entre una persona que tiene todas las dotes y facultades frente a alguien que no tiene ninguna. No vamos a elegir frente a 2 instancias a las cuales no se les puede creer. No hay credibilidad 100% entre ninguna, porque no estamos frente a Dios. Estamos frente a 1, 2 y otros césares. Frente a todos ellos tenemos la obligación moral de elegir, de decidir, de llevar a Dios al momento de la papeleta y votar y decir, entre estos 2, ¿cuál es el menos malo frente a los valores constantes, esas columnas vertebrales de nuestra fe cristiana? Frente a eso, ¿por quién yo voy a apostar para 4 años más? Y frente a eso, llevar a Dios a la boleta y decir, Señor, eso para los que podemos votar, yo te pido, pero creo que frente a esto que tenemos, creo que lo menos malo es lo que, y ahí cada uno puede votar. Pero yo como sacerdote estoy llamado por el Evangelio y mi consagración a decirle 2 o 3 pauticas que pueden ayudar a elegir sin tomar parte de ningún César, sin nombrarme fanático de ningún César, simple y llanamente diciendo las cosas como son. Frente a unos Estados Unidos que durante mucho tiempo, durante más de 70 años, ha estado liderando guerras en el mundo, en estos últimos 4 años no hemos tenido un día de guerra en los Estados Unidos. Frente a un mundo que le da la espalda y a unos césares que le dan la espalda a la fe cristiana en nuestros propios Estados Unidos, hemos estado en estos últimos años así limpiamente siendo protegidos en nuestra institucionalidad como iglesia, siendo protegidos en nuestra institucionalidad como creyentes, defendiendo el derecho a la vida, sobre todo de aquellos más indefensos. Que no se nos olvide nunca eso. Pero la opción última y la decisión es personal, que nunca se nos olvide que cada uno de nosotros tiene el derecho y el deber
de elegir lo que le parezca mejor para su conciencia. Frente a esto, el Señor nos llama a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero no se nos olvide nunca darle a Dios lo máximo que podamos, que es nuestra propia vida, nuestra propia integridad, nuestra existencia, que la hemos recibido de Él y estamos invitados a devolvérsela a Él. Que así sea. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora le presentamos al Señor nuestras súplicas y necesidades. Por la Iglesia, para que continúe siendo luz de los que no tienen luz, roguemos al Señor. Por el Santo Padre Francisco y sus intenciones para la Iglesia y el mundo, roguemos al Señor. Por los más frágiles, los perseguidos, los migrantes, los que están tristes y solos, los que han perdido la esperanza, roguemos al Señor. Por los enfermos, especialmente los que más sufren en estos momentos por la soledad, porque no encuentran cura para su enfermedad y su dolor, roguemos al Señor. Por las vocaciones en nuestra diócesis de Brooklyn, para que cada día sean más los jóvenes que pongan la mano en el arado sin mirar para atrás, siguiendo a Jesús, que es camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía que elevamos ante ti, Señor, roguemos al Señor. Y por todas esas oraciones que traemos y presentamos en silencio de nuestro corazón al Señor en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ser profeta.
manos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Lucas, los apóstoles y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Recuerden que estamos terminando el mes de octubre, el mes del Rosario. El 1 de octubre, el 1 de noviembre celebraremos la solemnidad de Todos los Santos. Es domingo, el próximo domingo no, siguiente. Y el día 2 de noviembre, que es día de la conmemoración de los fieles difuntos, tendremos misa aquí en San José a las 7 de la noche por todos los fieles difuntos. Ese día, lunes 2 de noviembre, no el domingo, el lunes 2 de noviembre, pueden traer a esa misa los cuadros, los retratos de sus seres queridos para rezar por ellos en la misa de los difuntos. Y los que deseen pueden dejar los cuadros y retratos aquí durante todo el mes de noviembre, que es el mes de los difuntos. Vamos a ponerlo en los laterales, en los altares laterales, los que así lo deseen. Entonces recuerden, el día 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos, tendremos misa aquí en San José a las 7 de la noche por todos nuestros difuntos. Los miércoles estoy teniendo confesiones después de la misa en español a las 9 de la mañana, es decir, todos los miércoles aquí en San José a las 9:30 hasta las 10:30 de la mañana, confesiones. El que desee puede venir en ese horario, 9:30 a 10:30 de la mañana, aquí en el templo de San José. Y los viernes tenemos exposición del Santísimo en la iglesia de Santa Teresa en Sterling Place. A las 10:30 de la mañana se expone el Santísimo y la reserva se hace a las 7 de la noche después de la oración de familias orantes que comienza a las 6 de la tarde los viernes. Están todos invitados a participar, a ir perdiendo el miedo, decirle al Señor: aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, como diría la Virgen, tomando nuestras precauciones, participando en la Eucaristía, recibiendo al Señor tan importante en el templo, en su cuerpo y en su sangre, escuchar su palabra en vivo aquí en el templo frente al Señor, y ahí abrirle nuestro pecho y decirle: Señor, que yo pueda ser cada día un mejor ser humano y un mejor hijo tuyo. Con estos deseos les doy ahora la bendición y que puedan pasar una semana excelente. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Pueden ir en paz. Feliz semana a todos.